La evaluación de la calidad de la educación. Bloque 3. Bienvenidos. En el bloque 3 abordaremos los siguientes temas: conceptos previos sobre la evaluación, modelos de evaluación, diferencias entre evaluación y medición, el proceso de evaluación o evaluación interna, beneficios de esta evaluación interna, conceptos básicos de la autoevaluación, aseguramiento de la calidad. Bien, comenzamos con conceptos previos sobre la evaluación, modelos de evaluación. La evaluación es hoy quizás uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque administradores, educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto son más conscientes que nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar y ser evaluados. Existe quizá una mayor conciencia de la necesidad de alcanzar determinadas cotas de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos, y por otra parte el nivel de competencia entre los individuos y las instituciones también es mayor. Quizá uno de los factores más importantes que explican que la evaluación ocupe actualmente en la educación un lugar tan destacado es la comprensión por parte de los profesionales de la educación de lo que en realidad prescribe y decide el factor, el cómo, por qué y cuándo enseñar. Es la evaluación, es decir, las decisiones que se haya tomado sobre qué, cómo y por qué y cuándo. En general, uno de los objetos prioritarios de los alumnos es satisfacer las exigencias de los exámenes. En palabras de la evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la educación, determinada en gran medida lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los profesores enseñan y cómo lo enseñan, los contenidos y los métodos, en otras palabras, el producto y el proceso de educación. Se quiera o no, de forma consciente o inconsciente, la actividad educativa de los alumnos y profesores está en algún grado canalizada por la evaluación. Todos estos factores han llevado a una cultura de evaluación que no se limita a la escuela, sino que extiende el resto de las actividades sociales. Concretamente, en nuestro país, la ampliación del ámbito de la evaluación, desde los resultados y los procesos del aprendizaje de los alumnos hasta el propio currículo, en sus distintos niveles de concreción, la práctica docente, los centros del sistema educativo en su conjunto, etcétera, han dibujado en los últimos años un nuevo escenario para las prácticas educativas que se han desarrollado a todos los niveles de manera muy importante. La clarificación de este concepto es muy importante. Antes de abordar cualquier contenido de evaluación, distinguir algunos conceptos fundamentales, todos tales como la evaluación, la calificación y medida. El concepto de evaluación es el más amplio de los tres. Aunque no se identifica con ellos, se puede decir que es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe de ser sistémica y que su objetivo es determinar el valor de algo. El término de calificación está referido exclusivamente a la valoración de la conducta de los alumnos, calificación escolar. Calificar, por tanto, es una actividad más restringida que evaluar. La calificación será la expresión cualitativa, apto, no apto, o cuantitativa, 10, 9, 8, 7, 6, etc., del juicio del valor que emitimos sobre la actividad y logros del alumno. En este juicio de valor se suele querer expresar el grado de suficiente o insuficiente conocimientos, destrezas, habilidades del alumno como resultado de algún tipo de prueba, actividad, examen o proceso. Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta
con recoger información sobre resultados del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de calificación si no se toma alguna decisión. No existe una auténtica evaluación como tal. Así pues, la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre los elementos o hechos educativos con el objeto de dar valor sobre dicha valoración, una toma de decisiones. La evaluación, por lo tanto, se caracteriza como un proceso que implica la toma de información con una posterior interpretación en función del contraste con determinadas instancias, referencia a patrones, para hacer posible una emisión de juicio de valor y orientar una acción o toma de decisiones como tal. Entonces es súper importante esta parte para saber cuál es la diferencia entre la evaluación y medición. Con esto partimos. A menudo estos dos términos se usan como sinónimos, pero entre ambos existen diferencias que son importantes y hay que considerarlas. La evaluación es el proceso mediante el cual se emite una serie de juicios sobre la base de cierta información recibida. La medición es el proceso que proporciona tal información. Son dos conceptos distintos, aunque uno es auxiliar del otro. Si la evaluación es el proceso mediante el cual verificamos las conductas adquiridas por los alumnos en función de los objetivos propuestos, se está expresando en el concepto de evaluación. Es mucho más amplio que el de medición. Desde este punto de vista, la medición ocupa un lugar subordinado y sirve a los propósitos de la evaluación. Es solo una parte, aunque muy sustancial, de la evaluación. La evaluación va más allá que la medición, por cuanto supone la existencia de juicios de valor. En síntesis, la evaluación es una interpretación de una o varias medidas en relación a una norma ya establecida. Pero esta definición no se aplica solamente a las mediciones cuantitativas, sino también a las cualitativas. En efecto, tanto las mediciones cuantitativas como las descripciones cualitativas están sometidas a una interpretación y concluidas en un juicio de valor que constituyen aspectos de evaluación como tal. La medición es un proceso del cual se obtiene información por medio de algún tipo de observación, que puede ser de carácter formal o informal. Fundamentalmente un proceso descriptivo. En cambio, la evaluación es un proceso que consiste en interpretar o juzgar el significado de la información a la luz de un conjunto de criterios, objetivos, competencias y capacidades. Medimos la capacidad de un alumno en varios terrenos. Al interpretar estos resultados en términos de patrones correspondientes a su edad o a partir de cualquier otra base de juicios de valor, ya no nos limitamos a medir. Estamos evaluando sus capacidades o progresos. Medimos la velocidad de la lectura. Por ejemplo, la evaluamos calificándola de satisfactoria o deficiente. En términos de la edad del alumno, de su experiencia anterior y de los objetivos educacionales. La importancia de la evaluación reside en que permite determinar hasta qué punto la gestión docente está siendo eficaz. La evaluación sirve al educador de brújula para orientarse respecto a la formación de alumnos, para controlar una realidad educativa. Necesitamos dos tipos de valoración objetiva que tienen como fin medir los resultados obtenidos del aprendizaje expresado como tal, por ejemplo, a través del rendimiento del trabajo escolar del alumno, y una valoración subjetiva que se refiere a la apreciación del desarrollo integral del alumno. Estas dos formas, la valoración, son parte integrante de todo un sistema de control. No excluye, se complementan. Todo puede evaluarse. Si algo no puede ser medido, puede ser apreciado, valorado o juzgado. Así es que es
Esas son las grandes diferencias. Ahora bien, el proceso de autoevaluación o evaluación interna, beneficios como tal. La evaluación interna consiste en la evaluación de las competencias que el profesional de la educación pone en práctica en la institución educativa y en los procesos de formación y aprendizaje de los estudiantes que contribuyen al cumplimiento de los objetivos educativos e institucionales. Se aplicará en la institución donde labora el docente. En esta fase se aplicarán los siguientes instrumentos. La autoevaluación. Esta forma de evaluación permite al docente el autoanálisis y la autocrítica y hace que se vaya más su desarrollo y la autorregulación. Este procedimiento tendrá un peso de un 5% de la calificación total. La coevaluación permite el conocimiento del desempeño docente a través, es decir, a través del docente, al docente par, es decir, de un compañero que comparte el trabajo en el mismo ciclo, nivel o área. Y si el caso en la misma especialidad, este procedimiento tendrá un peso del 5% como tal de la calificación. La evaluación por parte del directivo permite el conocimiento del desempeño docente a través de la observación del trabajo en el aula y la aplicación de un cuestionario por parte de la máxima autoridad educativa o su delegado, vicerrector, subdirector, primer vocal, etc. En el caso de escuelas unidocentes, la evaluación se efectuará el supervisor de la zona y este procedimiento tendrá un peso del 5% de la calificación. La evaluación por parte de los estudiantes permite el conocimiento del desempeño docente a través de la opinión de este respecto a la metodología de enseñanza y a las relaciones del docente-estudiante. De hecho, hay hasta un indicador que es relación alumno-maestro. Y se va a recoger un cuestionario, a través de un cuestionario, que responderán los alumnos como tal. Este procedimiento tendrá un peso de 12% de la calificación. Entonces, hay muchos ejemplos por parte del como procedimiento. Podríamos un ejemplo, la evaluación sería por parte de este tipo de escuela, sería la evaluación por parte del padre, la madre de familia o representante, y permite el conocimiento del desempeño docente a través de cuestionario que recoge la opinión del padre, madre de familia o del representante respecto a la relación del docente con los estudiantes. Este procedimiento tiene un peso del 8%, un ejemplo de la calificación total. La observación de una hora clase consiste en la revisión de la planificación, desarrollo y pertenencia de los recursos didácticos utilizados por el docente en el aula. Este procedimiento tiene un peso aproximadamente del 15% de la calificación total. Estos porcentajes no es que sean relativos, o sea, que sean definidos, pero es un ejemplo de lo que puede pesar y ejemplo de cómo ustedes lo puede haber una esa evaluación. Como pueden percatarse, es muy importante la evaluación interna porque es el enfoque, es otro giro que se le da a la institución como tal. Y los objetivos básicos de la evaluación en estos tiempos en los que tanto se habla de la calidad en la educación, no debemos de perder de vista que en una sociedad democrática y plural, una enseñanza de calidad debe ser sinónimo de atender a los diferentes ritmos de estudios y aprendizaje de los alumnos. Una de las estrategias que puede contribuir a afrontar la diversidad de los discentes en el aula es enseñarles a que evalúen su propio aprendizaje. La autoevaluación puede y debe ser un instrumento que facilite atender, respetar y valorar a los distintos ritmos de aprendizaje,
según las diferentes características del alumno. Características relativas, por ejemplo, capacidades, estilos de aprendizaje, estrategias cognitivas y experiencias y conocimientos previos, motivación, atención, ajuste emocional y social, etc. La autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para aprender a valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado por el discente. Hay un autor que se llama Calatayud. Principalmente él menciona los beneficios que presenta la realización de una autoevaluación y destaca como tal que es uno de los medios para que el alumno conozca y tome conciencia del cual es su progreso individual en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ayuda a los discentes a responsabilizarse de sus actividades, a responsabilizarse de sus actividades, a la vez que se desarrollan la capacidad de autogobierno. Otra ventaja que él pone, que es un factor básico de motivación y refuerzo del aprendizaje, es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la valoración de estos que hacen el aprendizaje de los contenidos que en el aula se trabaja, de la metodología utilizada, etc. También menciona la actividad de aprendizaje que ayuda a reflexionar individualmente sobre el proceso de enseñanza, aprendizaje, que ayuda a reflexionar al individuo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje realizado como tal. Estrategia, también la menciona como estrategia que puede sustituir a otras formas de evaluación. Para atender a la diversidad es necesario utilizar diferentes instrumentos evaluativos para tratar de valorar la progresión. Una actividad que ayuda a profundizar en un mayor conocimiento y comprensión, una estrategia que posibilita la autonomía, la autodirección del alumno. Y de todas estas razones expuestas, no cabe ninguna duda de que la autoevaluación es discente, puede y debe ser utilizada como estrategia para afrontar las diversas necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje del alumnado. La autoevaluación, como hemos argumentado, es una estrategia que ayuda al alumno a tomar conciencia en su progreso de aprendizaje y además facilita al docente comprender cuál es el proceso de enseñanza y aprendizaje realizado en relación con las dificultades acontecidas, los objetivos conseguidos, etc. Entonces, es muy importante esta parte de la autoevaluación y lo podemos hacer a través de blogs, de actividad donde queda como evidencia los esfuerzos realizados para la valoración de un trabajo acorde a sus contenidos, la hoja de plan semanal, de motivar al alumno para que sea responsable de sus acciones. Otra es la herramienta de autorreflexión elaboradas por el profesor, y son actividades del docente que diseña con el objetivo de evaluar y comprender cómo el alumno va consiguiendo esos aprendizajes. Esto se elabora mediante cuestionarios, listas de control, escalas de estimación, protocolos, etc. Diario del estudiante es la reflexión sobre el diario de un estudiante, va escribiendo todos los días y permite detectar problemas, hacer explícitas las concepciones y posibilitar las mejoras en el proceso. Desde nuestro punto de vista, el diario es uno de los instrumentos más útiles para llegar al conocimiento, análisis, comprensión y valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje que realiza un estudiante. Otro, sin duda, es el portafolio de evidencia.
las actividades, la colección de los trabajos, a mí, les voy a ser honesta, es el que más me gusta. El portafolio de evidencia es la actividad la más importante, considero, la selección de actividades que radique en que ha de estar compuesto por toda la posibilidad de las actividades que ellos hayan hecho durante esta etapa de un módulo, clase, etcétera. Entonces, indudablemente, esta forma de practicar la evaluación brinda oportunidades y dar a conocer cómo piensan cada uno y cómo es su proceso de razonamiento, así como también la información no solo de los productos, sino sobre todo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, facilita que todas las actividades de enseñanza y aprendizaje que realiza el alumnado a lo largo del curso se vaya organizando de manera coherente y constituye todas las piezas ordenadas en su papel como tal. Entonces, híjole, me puedo extender con este tema porque me fascina la autoevaluación. Pero vamos al siguiente tema y último, el aseguramiento de la calidad. ¿Cómo vamos a asegurar eso? En las últimas décadas se han distinguido por ser la era de la sociedad del conocimiento. El desarrollo de las naciones depende fundamentalmente de la capacidad de su sociedad para generar y aplicar este valor, reforzando el sentido que desempeña no solo las instituciones de educación superior, sino los mecanismos que aseguran su calidad. Cualquier sociedad que transite por esta nueva era requiere instituciones educativas que respondan a las delicadas áreas de formación profesionales, investigadores y técnicos para impulsar el crecimiento del país. Adicionalmente, en el contexto de la creciente internacionalización de la educación, la necesidad del aseguramiento de calidad y la cooperación entre naciones se ha vuelto cada vez más apremiante debido al incremento en la movilidad estudiantil y a la aparición de diversas formas de prestación transfronterizas. En la práctica, las actividades del aseguramiento de la calidad abarcan un amplio espectro de procesos destinados a supervisarla, mantenerla y mejorarla. En el caso de México existen primordialmente dos enfoques: la evaluación y la acreditación. Ambos mecanismos, que tienen su razón de ser en el aseguramiento de la calidad, no son equivalentes, pero sí complementarios. Mientras que la evaluación tiene propósitos de diagnóstico y formulación de recomendaciones encaminadas a evaluar la calidad de las instituciones y sus programas, la acreditación permite contrastar programas o instituciones con los estándares establecidos por organismos externos y facultados para otorgar la acreditación. Es decir, el evaluador se compromete con el mejoramiento de la calidad, mientras que el acreditador certifica que esa calidad existe. Siendo así, se podría decir que en un primer paso corresponde a la evaluación diagnóstica y posteriormente se da paso a la acreditación. Fue en la década de los 90 que empezó a articularse un sistema de aseguramiento de calidad. En 1991 se crearon comités interinstitucionales para la evaluación de educación superior, las famosas CIES. En el 94 se fundó el Centro Nacional de Evaluación para Educación Superior, el famoso CENEVAL. En el 96 el Programa de Mejoramiento del Profesorado en las Instituciones de Educación Superior, PROMEP. Y en el 2001 el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, el PIFI. En el año 2000, la Asociación Nacional de Universidades en Instituciones de Educación Superior, ANUIES, acordó la creación de organismos no gubernamentales que van a regular estos procesos de la acreditación de las organizaciones especializadas que realizarán esta labor. Y bueno, nos podemos
ir hacia todas las acreditaciones, pero estas son las primordiales y lo que es el génesis de la autoevaluación. Muchas gracias.